Publicite en la radio 3755-525819. Son esas mismas cosas. Hola, hola, buenas tardes. Aquí estamos como todos los jueves en este programa que se llama HDH. Le hemos puesto HDH, hablemos de historia. Como ya dijimos, fue otra persona que lo bautizó así. Nosotros simplemente hacemos honor a su nombre. ¿Cómo que se llamaba ese amigo? Esteban. Sí. Un periodista que falleció. Y bueno, nosotros seguimos utilizando ese nombre. Gracias a Cus, dueño de la radio, gracias a Lindstrom, periodista y director de esta radio, gracias al hijo del señor Cus, que desde Buenos Aires, usando la tecnología, nos hace los videos que publicamos en Facebook y que publicamos en las redes sociales. Y como siempre decimos, no venimos acá a hacer una academia de historia, no venimos aquí a hacer una clase de historia. Nos podemos equivocar, y de hecho nos equivocamos, en fechas, en lugares, en nombres, hasta en acontecimientos. La vez pasada yo dije una cosa que después me tuve que rectificar porque le había pifiado en 15 años. Dije que Rosa había estado 30 años, cuando en realidad tuvo 20 y poquito. 20, sí. Y cosas así. Pero lo hacemos de corazón porque no venimos a dar clase de historia, sino simplemente a nosotros, que nos picó el bichito de la historia un día, tratar de que les pique el bichito de la historia a ustedes, porque es lindo saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así es, Javier. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes para toda la audiencia. Es justamente lo que decís, nos gusta, compartimos un mate, hablamos los temas que nos interesan y evidentemente creo que hemos acertado porque hay mucha gente que me ha escrito o que me han parado en la calle y me dice, che, qué lindo el programa que estás haciendo. Muchísima. Les aclaro, mirá, hablamos de temas que nos gustan, queremos salir un poco también del día a día que de una grieta que nos tiene cansado a todos. Exacto, y bueno, justamente estábamos hablando antes de comenzar. El 10 de noviembre es el Día de la Tradición en honor a José Hernández, el autor de la obra máxima de la literatura gauchesca, sí, que señor. es Martín Fierro, sí, señor. Y con las frases que él tenía justamente para terminar con esa grieta en la Argentina. Perdón, entre otras frases, hacete amigo del juez. Hacete amigo y no le deje que quejarse, que siempre es bueno tener palenque donde rascarse. Sí, señor. Esa sabiduría popular, sí, esa señor. sabiduría gauchesca sí, es espectacular. Y después voy a recitar la de los hermanos, sí, que señor. Él lo escribe en el Martín Fierro para terminar con esa grieta que había entre unitarios y federales. Lo cierto es que hoy vamos a hablar de algunos caudillos, explicarle a la gente quiénes fueron algunos caudillos. Yo quisiera contarles algo. Está científicamente estudiado qué condiciones tiene que tener un líder. Un líder tiene que tener ascendencia natural sobre sus inferiores o sobre las personas que lidera. Tiene que comer con ellos, actuar con ellos, nunca dar una orden que él no la pueda cumplir. Por ejemplo, vamos a cruzar aquel puente con una cuerda y si él lo puede hacer, sí lo puede ordenar, etcétera, etcétera. Está todo estudiado científicamente las condiciones de un líder. Sin embargo, había líderes naturales que no tenían ni idea de las condiciones naturales que tiene que tener un líder, pero sí que las tenían. Esos fueron nuestros caudillos, los que agruparon gauchos, los que agruparon vecinos, los que pudieron juntar un ejército desde la nada, solamente con su presencia, los que lideraron la historia de este país. Líder era, por ejemplo, San Martín. Bueno, pero era militar. Sí, pero era un líder. La gente lo seguía, la gente donaba a su ejército por la ascendencia social que tenía San Martín y por el prestigio que se ganó. Líder también fue Bolívar, en el norte. Imagínense lo que hizo Bolívar. San Martín cruzó una vez los Andes, Bolívar la cruzó 4 veces. Claro, allá es más fácil que en Mendoza, pero hay que hacerlo. Ida y vuelta, peleando con la gente que te seguía y vos no tenías nada para darle. Fíjate Belgrano, habrá sido líder
que en el éxodo jujeño la gente lo seguía y Belgrano no tenía que darle de comer. Y sin embargo la gente lo siguió. Bueno, pero esos líderes ya hablamos de ellos. Hablamos de San Martín, de Belgrano, hablamos de otras personas como por ejemplo Sarmiento, que no podemos decir que era caudillo. Sus ideas prendieron, o casualidad en este país, después que Sarmiento murió, digamos. Pero otro líder era Artigas, del cual también hablamos al tocar la Liga de los Pueblos Libres en el programa pasado. Hablamos 40 minutos de Artigas, no vamos a repetir. Un líder natural que movilizó la banda oriental, y en él nació el federalismo, con él nació el federalismo en el Río de la Plata. Pero el doctor de Oro nos va a hablar de otros líderes populares de los que no hemos hablado, quizás no tan conocidos, pero sí que fueron protagonistas de nuestra historia más que ninguno. Es así. Que ninguno de nosotros. Justamente estábamos hablando antes de comenzar el programa, como una seguidilla, Sócrates, Platón y Aristóteles, le dije, señor, porque vamos a hablar de Facundo Quiroga, del Chacho Peñalosa y de Felipe Varela, que siguieron esa línea. Facundo Quiroga nace en 1788, en Facundo noviembre. Quiroga fue riojano, ¿no? Riojano. El tigre de los llanos. Ahí vamos a contar la historia por qué el tigre de los llanos. Sí, señor. Nace en una familia pudiente, tuvo una buena educación. Facundo Quiroga tuvo una buena educación, no así el Chacho Peñalosa, ya vamos a ver. Bueno, había caudillos que no sabían escribir. Claro, bueno, pero Facundo Quiroga, era familia pudiente, sí, igual señor, que Felipe Varela. Chacho Peñalosa, bueno, una educación más precaria. En 1815, Facundo Quiroga se va a Buenos Aires y se incorpora al ejército de granaderos del general San Martín, que estaba formando. Eso yo no lo sabía. Que estaba formando el general San Martín. Estuvo 2 años en el ejército de granaderos a caballo. Colega, se ve que estás leyendo un montón. Sí, estoy afilado. Qué lindo, qué lindo. Estuvo 2 años en el ejército de granaderos a caballo, que estaba formando el general San Martín. Después, en 1817, vuelve a La Rioja y se casa con Dolores Fernández. Con Dolores Fernández, Facundo Quiroga tuvo 5 hijos. Y Facundo Quiroga empieza a mostrarse dentro de ese federalismo y a defender los intereses de la provincia de La Rioja y de los riojanos, que sus límites todavía no estaban bien delimitados, pero sabían bien qué es lo que buscaban, qué es lo que querían y qué es lo que defendían. Y es así que en una de estas andanzas surge esta historia del tigre de los llanos, porque dicen que en realidad se enfrenta con un puma, pero bueno, sale la historia del tigre de los llanos. Dicen que se enfrenta él solamente con un facón y un poncho, lo enfrenta al puma y lo mata al puma. No hay... Bueno, eso es una historia que... Bueno, no hay... Puede ser, pero... no me traen prueba de eso. Bueno, pero viste que alrededor del caudillo se forman esas historias. Se teje esa especie de halo de nostalgia. Sí. Porque tiene que ser... Y de grandeza, ¿no? Claro. Y dicen que Facundo era una persona que estudiaba, que leía, y él había diseñado una estrategia para enfrentar a sus enemigos, que eran los unitarios, y era la siguiente, que después la utiliza Lavalle. Dejaba un pelotón precario de avanzada, como que se iba a enfrentar ese pelotón con el ejército contrario, hacía una pequeña escaramuza y retrocedía. Cuando retrocedía, el otro ejército, que ya se sentía victorioso, lo seguía, y él le hacía el enganche con la caballería, de las tenazas, como una trampa así, caían en la trampa. Y en ese momento el otro ejército se había desorientado y él podía ganar la batalla. Convengamos, colega, que en esa época no existía diferencia. La maniobra de pinza. Con la caballería. Sí. Entendimos. Ahora, lo que yo quería contarte es de que en esa época no había diferencia tecnológica entre los bandos que se enfrentaban en guerra. Había diferencia cuando te enfrentabas con los ingleses, las invasiones inglesas traían toda la tecnología del momento. Pero vos, con una lanza hecha con una tacuara y una hoja
Claro. tijera de afeitar con las que esquilaban corderos, Sí. con eso hacían lanzas, y una bayoneta hecha en una metalúrgica de Londres, votaba más o menos igual. Sí. Definía la batalla del coraje, Claro. el arrojo y O los la astucia, caudillos. o la astucia. O la astucia. Y el caudillo que llevaba a la gente Claro. adelante. Hoy en día, ese tipo de enfrentamientos son imposibles porque la guerra gana el que tiene más dinero, Fíjate. el que tiene más tecnología. La guerra de Malvinas es el ejemplo, Sí. ¿no? Fíjate lo que dije al principio, así Sócrates, Platón y Aristóteles, tenemos Facundo Quiroga, Chacho Peñalosa y Felipe Varela ya sufrió la diferencia de tecnología. ¿Por qué? Porque cuando Felipe Varela, que después lo vamos a desarrollar bien, comienza con sus guerras de guerrilla y demás, ya habían vuelto el ejército que había combatido en la Triple Alianza. Sí, señor. Y ya el fusil de A chispa no existía más. Ya estaban los rifles de repetición. Los rifles de repetición contra los cuales una lanza no podía. Claro. Volviendo al Tigre de los Llanos, Sí, señor, para Juan Facundo terminar. Quiroga, ya en 1825 aparece un señor que se llamaba Rivadavia y que estaba negociando con los ingleses. ¿Qué estaba negociando? Los minerales, el oro, la plata, estaban negociando, que estaban justamente en las provincias Bueno, del con oeste. Rivadavia nació la deuda externa. Es el primer empleo. No te olvides que cuando fue director, Entonces, contrajo con la ley de enfiteusis, Claro. contrajo la primera gran deuda que de todavía- Argentina, que la deuda todavía- externa. Exacto, se está pagando, se terminó de pagar hace poco. Hace Bueno, pocos años. Facundo Quiroga, que era una persona instruida, se da cuenta qué es lo que está pasando, se da cuenta de este negociado que estaba haciendo Rivadavia con los ingleses y se opone. Por supuesto que al oponerse al negocio, se opone a Rivadavia y al centralismo porteño. Bueno, ninguno de nuestros caudillos fue ventepatria, ¿no? No. Al hablar de caudillo hablamos de patriota. Algunos militares como San Martín, Bolívar, Belgrano, como nombré, y otros directamente en su zona de influencia, en sus provincias, por llamarlas de alguna manera, que se estaban formando, pero no existen caudillos vendepatria. Los vendepatria en este país fueron los intelectuales, entre ellos Rivadavia, a quien San Martín retó a duelo. Sí. Por eso digo vendepatria. En 1825 ya se produce este enfrentamiento entre el centralismo porteño manejado por Rivadavia y Facundo Quiroga, y la gota que rebalsa el vaso es en 1826. Rivadavia manda la constitución que habían escrito Sí, ellos señor. para que las provincias la adhirieran. Para imponerla en el país, Claro. como diciendo te mando esto y decir que sí. Exacto. ¿Qué hace Facundo Quiroga? Así como vino, lo mandó de vuelta a Ni- caballo. ni la leyó. Lo mandó de vuelta a caballo. Porque Facundo Quiroga amaba el Claro. federalismo, era amigo de Rosas y peleó Sí. con todo lo que pudo contra Claro. los unitarios. Juan Facundo Quiroga empieza a tener varios éxitos militares, no solamente en La Rioja, sino también en Catamarca y también en una parte de Córdoba. Sí, señor. El que le ganó 2 veces a Juan Facundo Quiroga fue el general Paz, o un estratega también Un gran de militar. milicias. Un gran militar. Claro, que después, vimos cómo cometió un error, se adelanta de su ejército y un soldado de López Gran militar. le volea el Gran caballo militar. y ahí lo atrapan a Paz. Bueno, Aparte un tipo instruido, una Claro. persona atrapante. Exacto. Pero era unitario. era unitario, sí. En 1829 el general Paz le gana en la batalla de la Tablada a Rosas. A Facundo Juan Quiroga. Facundo Quiroga. A Facundo Quiroga. A Facundo Quiroga. Quiroga se repliega a La Rioja, trata de rearmar su ejército, algo consigue, pero es nuevamente derrotado ya en 1830 en la batalla de Oncativo, lo cual lo había dejado bastante desestabilizado, Bastante mal parado. a Quiroga. Con suerte para Quiroga, en 1831, contamos ya la anécdota, un soldado de López le volea el caballo a Paz, lo atrapan y se lo llevan. ¿Y quién queda en el lugar de Paz? La Madrid. A la Madrid. Otro gran militar argentino. A la Madrid. También unitario, soldado de San Martín. Claro. Lo acompañó a San Martín en su campaña en el cruce de Sí. los Andes, en su campaña de Chile. Un gran militar, pero desgraciadamente para nuestro Sí. país también unitario. Claro.
a la Madrid, Facundo Quiroga lo derrota y lo pone en huida. Facundo Quiroga se va a Buenos Aires porque necesitaba un poco el auxilio y el salvataje de Rosas. Ya habíamos dicho que Rosas, que era una persona muy prolija en sus finanzas y las finanzas públicas que manejaba, como el puerto y la aduana, sí, señor, hacía esos salvatajes a sus amigos, digamos, los otros federales. Sí, señor. En cuanto a armas, hombres, una especie de lo que hoy serían los ATN. Claro, les ayudaba con plata eso les ayudaba a las provincias. Sí, exactamente. Señor. Es así. Hay muchas versiones de esto, incluso ya vamos a ver cuando veamos lo del Chacho Peñalosa. Chacho Peñalosa le toma bronca a Rosas porque dice que él fue el responsable de la muerte de Facundo eso Quiroga. Te estaba por contar. Se dijeron muchas cosas. Pero es que Facundo Quiroga tenía tantos enemigos, porque era un caudillo federal. Era una especie de trofeo preciado para todos los unitarios. O sea, tenía muchos enemigos. Sí. No. Y es así que en 1835, el 16 de febrero, se había producido un inconveniente, un enfrentamiento entre las provincias de Jujuy y de Salta. Y lo mandan a Juan Facundo Quiroga para poner paz en este enfrentamiento, porque justamente lo que decía, Quiroga ya era un caudillo respetado y conocido por todo el país. Querido por el pueblo. Porque los caudillos sabían interpretar instintivamente lo que quería el pueblo. Y fíjate que él no llevaba ejército, es decir, que solamente la presencia de Juan Facundo Quiroga imponía respeto, iba a poner fin a ese conflicto que estaba entre Salta y Jujuy. Y bueno, es así que el 16 de febrero les hacen una emboscada en Barranca Yaco. Y bajo esta partida, bajo la dirección de Santos Pérez, para la carretela en donde iba Quiroga. Él sale y dice: ¿quién va a matar al general? ¿Quién comanda esta partida? Yo soy el general Quiroga. Exacto, y le pegan un balazo. Cuando dijo soy el general Quiroga, con más razón ya sabían a quién tenían que matar. Pero fíjate que Rosas persigue a los autores de ese homicidio, porque fue un homicidio, fue un asesinato, y lo juzga. A Santos Pérez y a los hermanos Reinafé. A Santos Pérez y a los hermanos Reinafé. Y los fusila a todos. Entonces, sería muy difícil que Rosas haya sido el autor intelectual de ese crimen, porque él condenó a los culpables. Claro. El tema, los que dicen, los que cuentan la otra versión, se toman de que Juan Facundo Quiroga era ese caudillo natural y que empezaba a hacerle un poquito de sombra a Rosa. Y viste que los caudillos no quieren otro caudillo al lado. Sí, señor. Como dijo Alejandro, el general, dice: la tierra tiene nada más que un sol, no puede tener dos soles. Sí, señor. Entonces estaba ese resquemor que Chacho Peñalosa le endilga a Rosas no haberlo protegido, porque lo manda sin custodia. Te cuento que Rosas, cuando hablaron en Buenos Aires por última vez, antes de la partida de Quiroga hacia el norte, cuando fue muerto en Barranca Yaco, Rosas le dice a él, y hay documentación que así lo acredita, le ofrece una partida de custodia. De protección, claro. Y Quiroga, sacador de pecho, farolero como era, un tipo, era un grande. ¿Qué querés que te diga? Era un grande. Era un caudillo. Dijo: no, señor, yo no necesito custodia, yo soy Facundo Quiroga y conmigo alcanza y sobra. Claro. Y bueno, se ve la diligencia con poca custodia. Y bueno, fue fácil presa para Santos Pérez. Y termina la vida de uno de los grandes caudillos argentinos, federal, y somos federales, tenemos en nuestra Constitución, nos organizamos bajo un sistema federal por la prédica de estos caudillos que enfrentaron a los unitarios y derrotaron los unitarios. Exacto. Así que bueno, esa es la vida así a grandes rasgos de Facundo Quiroga. Tuvo varias luchas que lo fueron posicionando. Tiene canciones, tiene libros, tiene poemas, escritos, calles. Claro, el libro Facundo que escribe Sarmiento hace referencia a Facundo Quiroga y a Rosas, a los dos. Así que bueno, ¿quién empieza?
Acá nos están haciendo señas. Nos están haciendo señas. Sí, sí. Vamos terminó la primera parte del programa. Somos esclavos de la producción. Dale. La imagen no es todo. Hace falta talento creativo y profesional para preservarlas. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. En el Facebook, Cus Fotografías. O WhatsApp 3755 56 48 16. La fábrica de pilotos El Sachecito necesita 8.000 sachecitos para confeccionar 400 pilotos. Así que deposita tu sachet de leche o yogurt aquí en la radio. Te esperamos. La Toscana, Resto Bar. Encuentros entre amigos, momentos divertidos. La Toscana, Resto Bar. Avenida Libertad y Río Negro. Oberá, La Toscana, Resto Bar. Facundo, no duermas sobre tu lanza, si hasta las piedras te gritan, cómo se quiebra la patria. Si hasta las piedras te gritan, ay, cómo se quiebra la patria. Ay, chacho, el ¿Empezamos? Jordán. Bueno, ahí nos hacen señas de la producción. Empezamos con esta canción que alusiva a Facundo Quiroga y la segunda parte del programa. Sí. Colega, sí, Quiroga fue un grande. Me acabas de decir que preso Paz Claro. y derrotado a la Madrid, Facundo Quiroga toma el centro de el la escena. interior, el norte argentino estaba representado por Facundo Quiroga. Exactamente. Sí, y en señor. cierta forma le hacía un poquito de sombra a Rosas. Chacho Peñalosa. Fue otro caudillo. Otro caudillo que ahora vamos a contar la amistad y la admiración que el Chacho tenía respecto de Juan Facundo Quiroga. Sí, señor. Nace en 1798, el 2 de octubre, en un lugar que se llama Guaja, que es la provincia de La Rioja. Ah, también Sí. riojano. Sí, también riojano. ¿Y cómo convivieron dos ahí? Bueno, porque Chacho Peñalosa tenía una gran admiración por Facundo Quiroga. Chacho Peñalosa estaba subordinado a Juan Facundo Quiroga. Él se llamaba Ángel Vicente Peñalosa. A diferencia de Quiroga, que nació en una familia pudiente y que fue instruido y que tuvo educación y que fue a Buenos Aires, el Chacho Peñalosa nació en una familia humilde. Él tenía un tío abuelo que era sacerdote, que también era de apellido Peñalosa, y lo empezó a instruir, pero lo que pasa es que el Chacho tenía 5 o 6 años cuando su tío abuelo fallece. Y ahí terminó prácticamente su educación de aprender a leer y a escribir y demás. Pobrecito. Pero fue un caudillo natural impresionante. El apodo de Chacho viene de lo siguiente. El tío abuelo le decía muchacho, y de tanto muchacho le quedó el Chacho. Le quedó el diminutivo del Chacho. Bueno, ¿dónde se encuentran Juan Facundo Quiroga y el Chacho Peñalosa, que repito, tenía una gran admiración por Quiroga? Se encuentran en una ciudad de La Rioja que se llama Atiles en 1820. El Chacho tenía 22 años aproximadamente. Se encuentran en un baile. Él sabía quién era Quiroga, pero Quiroga no sabía quién era el Chacho. Clarinete. Pero sacan pecho y se desafían a una pulseada. Una pulseada. O sea, una pulseada para los que ven el streaming. La forzada. Una pulseada, claro. Bueno, con el codo sobre la mesa cada uno. Ver quién se desafían a una pulseada. ¿Quién vence al otro? Y se traba la pulseada, y acá viene la historia, que en medio de la pulseada se rompe la mesa. Se rompe la mesa y queda el empate. A partir de ahí, el Chacho Peñalosa comienza a respetarlo. Sigue. Ya lo respetaba, pero empieza a seguirlo. Registró a Juan Facundo Quiroga y comienza a viajar con él y a participar en las batallas con él. El Chacho se casa con Victoria Romero y tiene una hija, y adoptan a un sobrino que había quedado huérfano.
Chacho Peñalosa era de esos muchachos fieles, honestos. Y en la batalla del Tala, en 1826, queda mal herido el Chacho Peñalosa. Ahí todavía peleaba para Facundo bajo las órdenes de Facundo Quiroga. Y se hace famoso, así como Facundo Quiroga tenía este tema de pinzas, que ponía un pelotón adelante, hacía que lo persiguieran, y con las pinzas lo terminaban atrapando a su enemigo. El Chacho demuestra su valor de la siguiente forma. Ellos, excelentes jinetes, y manejaban muy bien el lazo. Sí, era para enlazar la las herramienta vacas, de la época. el caballo y todo eso. Sí, señor. ¿Qué hace el Chacho? Arriesgando su propia vida y en contra de la artillería contraria, enlaza un cañón, enlaza el cañón y lo arrastra con su caballo. Y lo tira al cañón y lo arrastra. Y de esa forma la artillería contraria queda desbandada y pueden ganar la batalla. No cualquiera se tira con el caballo en contra de la artillería. En contra de un cañón. De un cañón y de los fusiles que estaban ahí. Sí, señor. Así que esta fue la hazaña que lo catapulta y lo nombran capitán de milicias. No, es que los caudillos que tuvimos en Argentina eran todos tipos corajudos. Equivocados o no, eran tipos corajudos y amaban la patria. Sí, yo creo que no es que estaban equivocados, ellos tenían una visión distinta a lo que fue después la generación del 37, la generación del 80. Pero eso muestra un caudillo y muestra el valor de este muchacho, porque tenía 25, 26 años. Qué terrible. Se enlaza el cañón enemigo y lo arrastra con su caballo. Claro, nadie esperaba eso. Sí, señor. Y bueno, ponen desbande a la artillería y ya, bueno, como bien decíamos siempre, el jinete con la lanza y el cuchillo y las boleadoras era una máquina infernal. Bueno, yo te quiero contar algo. Escuché un día en YouTube un señor que dijo: si a las Malvinas se pudiese llegar a caballo, no serían inglesas. Y no. O sea, con eso te da la pauta de lo que fueron estos caudillos. Nosotros somos los que somos gracias a estos caudillos, gracias a San Martín, a Belgrano, a Bolívar, a Güemes, a todos los militares que defendieron nuestra nación y nuestra soberanía. Pero también gracias a estos caudillos, que aunque peleaban entre ellos, entre unitarios y federales, tuvieron un patriotismo que dieron la base a la organización nacional, claro, plasmada luego en la Constitución de 1853. Y lo que nosotros conocemos como la patria chica es la provincia, el terruño. Ellos defendían a rajatabla, se daban cuenta cuando el gobernante de Buenos Aires quería negociar con potencias extranjeras para sacarle los minerales, para sacarle las vacas, y ellos defendieron con su vida todo. O llevar el país a una guerra contra el Paraguay, a la que estos caudillos se opusieron. Todos se opusieron. Sí, señor. Bueno, una guerra injusta, perdón. Totalmente. Como habíamos dicho, en 1835, en Barranca Yaco, lo matan a Juan Facundo Quiroga y el Chacho le toma bronca a Rosa, esa es la verdad, y lo enfrenta. El Chacho le toma bronca y lo enfrenta porque de alguna forma él entiende que no lo protegió lo suficiente. Rosas, como dijimos, tenía un ejército considerable y con buena tecnología, bien pertrechado, bien armado, con buena caballería. Lo pone en derrota. Y Chacho tiene que huir a Chile. ¿Dónde iban los del oeste que huían? Todos los fugitivos a Chile. Y los del este a Montevideo. Sí, señor. Se va a Chile, está un par de años, estamos hablando ya de 1840, que era el esplendor de la segunda gobernación de Rosas. Vuelve en 1842, rearma su ejército, pasa por Mendoza, rearma su ejército y vuelve a enfrentarse con las fuerzas rosistas. Imagínate lo que es venir de Chile, sin nada, a caballo, con un chiripá, con un cuchillo, todo herrumbrado, de última, con bota de potro, sin nada, sin plata, y armar un ejército en 2 meses. Tenés que tener una ascendencia social. La gente lo seguía. Tenés que tener un magnetismo realmente innato, ¿no? Porque yo creo que la gente, el pueblo de todos estos lugares, yo soy sanjuanino, vengo del oeste,
y hay una gran admiración por toda esta gente, por todos estos caudillos, hasta ahora. Pero yo creo que la gente intuía que él defendía el terruño, la patria chica, él los defendía. De los abusos de los porteños. Exactamente, dice que Buenos Aires siempre tuvo esa particularidad, sacó provecho donde no tenía que sacar. Sí, señor, siempre, salvo Rosas, que también lo sacó, pero en una forma más patriota, digamos, por llamarlo de alguna manera. Es así que en 1842 vuelve a entrar a territorio argentino el Chacho Peñalosa, rearma otra vez su ejército y en 1844 vuelve a enfrentarse con la fuerza rosista, dijimos la plenitud del gobierno rosista, y lo vuelven a poner en derrota. Pobrecito. Vuelve otra vez a Chile para salvar el pellejo, porque lo iban a pasar a degüello. ¿Y qué hacían la familia de estos tipos cuando se iban a Chile? Se iban a pelear a Perú, y muchos los acompañaban, y ojo que muchas mujeres cabalgaban al lado de ellos, claro, como la del Chacho Peñalosa. Sí, señor. La del Chacho Peñalosa, que ahora vamos a hablar, cuando lo matan, su mujer estaba con él, estaba ahí al lado. Sí, señor. Estábamos hablando de 1844, se repliega, desaparece de la escena. ¿Y qué pasa en 1852? La batalla de Caseros. ¿Qué dice el Chacho Peñalosa? Urquiza, que lo enfrenta a Rosas, lo derrota y pasa a ser el gran referente federal. Urquiza pasa a ser el gran referente federal. Bueno, fue el primer presidente del país después de la Constitución de 1853. Exactamente. Y todos estos caudillos, ya Felipe Varela estaba con el Chacho, todos estos caudillos empiezan a ver en Urquiza ese líder que el país necesitaba. Federal, y que el país necesitaba. Y con quien ellos se identifican. Sí, señor. Para dictar una constitución, que en definitiva es lo que se quería hacer y no se podía. Y sobre todo para defender los que eran los intereses de las provincias, en esa organización nacional naciente. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque veían también que a través del puerto de Buenos Aires entraban productos que iban en contra de las industrias locales. Las industrias locales, como que el tejido, la frazada. Una bota hecha en Londres se la vendía en La Rioja a menor precio de la que se fabricaba en La Rioja. Recordemos las economías regionales en el oeste que tenían vinos, tenían aceites de oliva que se hacían precariamente, pero productos de cuero todos. Exactamente. Bueno, y ellos veían que por este puerto de Buenos Aires entraba estos productos que iban contra esas economías. Se daban cuenta. Así que en 1852 comienza la admiración digamos del Chacho por Urquiza. ¿Tenemos un corte también? Creo que tenemos que hacer un corte, pero perdón, termina la idea. Bueno, termina la idea rapidito. Todos estos caudillos esperaron durante años que Urquiza se parara frente al centralismo porteño y finalmente Urquiza no lo hizo. Y por eso dicen muchos que fue lo que lo llevó a la muerte. Se sintieron traicionados. Sí, señor. Se sintieron traicionados porque Urquiza, que era un hombre inmensamente rico, sí, señor. Inmensamente rico, sí, señor. Y que lideraba un gran ejército. Sí, señor, tenía dinero, tenía puerto, tenía una provincia rica. Exacto. Exportaba directamente sin pasar por Buenos Aires. El federalismo nacional. Finalmente se quedó en su casa y no accionó como esperaban que accionara. Lo que pasa es que capaz Urquiza no era tan patriota como estos que estamos hablando. Yo no sé quién para decir quién fue más o menos patriota, pero Urquiza amaba mucho su fortuna. Estos caudillos de los que vos hablaste, te queda todavía Felipe Varela, eran tipos que lo que menos querían era la fortuna. Ahora te voy a contar lo de Felipe Varela. Querían su familia y querían a la patria. Sí. Bueno, vamos al segundo corte y enseguida volvemos. Publicite en la radio 3755-525819. Publicidad@laradio899.com.ar. ¿Nos agregaste a tu lista de amigos? Pedí lo más rico vía WhatsApp 39 18 88. El WhatsApp de Sabores, Chubut 31. Farma 100 en 100 hectáreas.
a 200 metros del Club Exalumnos, Avenida Yerbal Viejo 397. En Farmacien atendemos IPS y podés pagar tu boleta de Overcom. Farmacien, WhatsApp 3755 20 12 82. Visite Oberá y alójese en el nuevo Hotel Cuatro Pinos. Mate rojo es la yerba misionera, el producto que a sus manos llegará. El temprano, el amargo compañero y el cistero tereré que tomarás. Mate rojo está en el gesto, el sabor que nuestra tierra cosechó. Mate rojo está en tu vida, está en lo simple que acompaña una emoción. La 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 la. Gause Supermercado es más servicios, porque podés pagar luz, agua, teléfono, Cash Power. ¿Dónde? En Gause Supermercado. Gause Supermercado, unida y vuelta con la gente. Y además haces tus compras. Pasa, Martín. Bueno, esta canción que puso la producción, vamos a hablar un poquito con versos también de de Fierro, José Hernández. realmente Vamos a dedicarle un programa más adelante porque el 10 de noviembre es el día de una la obra tradición. extraordinaria como la del Quijote de la Mancha. Sí. Es nuestro Quijote de la Mancha. La obra cumbre de la literatura gauchesca colega, argentina. vamos a terminar la idea ¿Qué de pasó? lo que debemos transmitir a la Exacto. gente. Todos estos caudillos naturales, con magnetismo para la gente, para el gaucho, para el indio, para el criollo, que la gente seguía, que amaban nuestra patria, que pelearon entre ellos, pero que forjaron la Argentina como la tenemos. Te falta uno que es el que más me gusta. Pero quiero terminar primero con el Chacho Peñalosa. El Chacho Peñalosa. Y después hablar del caudillo que más me gusta a mí de toda la historia argentina. Felipe Varela. Bueno, el Chacho Peñalosa ya estaba instalado en la Argentina, se produce la batalla de Caseros, se adhiere a Urquiza, pero 9 años después viene la batalla de Pavón. La batalla de Pavón enfrenta al centralismo porteño liderado por Mitre, como siempre, contra Urquiza. Sí, señor. Y los libros de historia dicen que la batalla la ganó Mitre, pero en realidad Urquiza, teniendo la batalla ganada, se retira, y eso dice que fue hubo una puñalada. Hubo un carro con un embajador inglés que iba y venía de un bando al otro durante la batalla. Y aparentemente ahí estuvo el triunfo negociado con los ingleses. Sí, y aparentemente habían empeñado su palabra de no derramar más sangre argentina. Urquiza se da cuenta porque después de la batalla de Caseros, a Urquiza le costó instalarse en Buenos Aires. Y en realidad él dijo, si yo me vuelvo a instalar en Buenos Aires, pierdo todo lo que he conseguido, que era Entre Ríos. Entonces Urquiza, y esta palabra dada de que no se van a enfrentar más, Mitre era un mal militar, era un mal estratega, y lo demostró en la guerra del Paraguay. No ganó una batalla Mitre, sí, señor. Pero era un hábil político. Y cuenta un historiador, un periodista, fundó el Diario de la Nación, el Diario de la Nación, que hoy tenemos, lo fundó Mitre. Y cuenta un historiador lo siguiente, que cuando se reúnen a negociar entre Mitre, Urquiza y otros personajes de la época, dicen así textualmente: Mitre lo dio vuelta a Urquiza como una media. Así de hábil era Mitre, y si bien no era un buen guerrero, era muy hábil político. Dice así textualmente, dice, lo dio vuelta como una media. Como una media. Es lo que yo te decía, colega. ¿Qué pasa ahí? Cuando negocian Urquiza, un Mitre, un Rivadavia, un Dorrego, vos medio que decís, ¿qué habrá negociado este tipo? Ahora, el pueblo argentino de aquella época, cuando negociaba el Chacho, cuando negociaba Facundo, cuando negociaba Rosas, con todos los defectos, San Martín ni hablar, Belgrano, Güemes, etcétera, no tenían miedo, porque sabían que esos tipos amaban más la patria que ellos. Ahora, todo lo que vos me contás entre Mitre y Urquiza, y cualquier cosa puede haber sido factible, inclusive el carruaje inglés que iba y venía de un lado a otro durante la batalla. Es así que en 1862
Mitre se instala ya en el gobierno nacional. Mitre se instala en el gobierno nacional, Sarmiento como gobernador de la provincia de San Juan, y el caudillaje queda desamparado. Seguían esperando y esperaron años que Urquiza se volviera a levantar en armas contra el centralismo porteño, y Urquiza no lo hizo. ¿Vos sabés qué pasó, un amigo? Desapareció el gaucho. Justamente va tendiendo a desaparecer. Porque el alambrado fue el enemigo más grande que tuvo el gaucho. Claro. Es así que empiezan a ser perseguidos. Esta nueva generación que gobernaba el país no veían, no solamente Sarmiento, sino Mitre y todos los otros. No veían un país. No veían un país. No. Bueno, en buena hora, ¿eh? Sí. En buena hora. Pero eso les admiro. Ellos, eso está bien, pero tampoco lo querían vivo. Porque cuando Mitre le manda un recado a Sarmiento y Sarmiento le contesta, le dice, mira, hay que eliminarlo a esto. Claro, una lástima, porque claro, tendría que haber dado la libertad de decir, bueno, el que quiera ser gaucho, que siga siendo gaucho. Claro, Sarmiento era gobernador de San Juan y ministro de guerra. Fíjate que hoy se ve juventudes como que le llamamos hippies, claro, y sin embargo no son perseguidos por el Estado. El que quiera ser hippie, que lo sea. Yo no quiero serlo, pero el tipo que tengo amigos hippie, el tipo que lo quiere ser en buena hora. ¿Y qué ocurre? Sin embargo, estos persiguieron al gaucho. ¿Qué ocurre en 1862? El famoso Tratado de la Banderita. El Tratado de la Banderita fue lo siguiente. Las fuerzas federales, o mejor dicho, los caudillos, especialmente acá Chacho Peñalosa, tenía prisioneros que pertenecían a los ejércitos de Buenos Aires. Y Mitre tenía prisioneros que pertenecían a la provincia. Entonces, en el Tratado de la Banderita acuerdan este intercambio de prisioneros, como ocurrió entre yanquis y alemanes, ingleses y alemanes. Las leyes de la guerra. Desde los principios de la humanidad. ¿Qué pasa? Chacho Peñalosa los lleva a los prisioneros, los libera y van al bando de Mitre. Y cuando van a buscar los suyos, estaban todos muertos. Y esto es una prueba fehaciente que dice Chacho, ya acá no se puede negociar nada. Claro, lo que habían negociado, lo que habían acordado en el Tratado de la Banderita, sí, señor, Mitre los mata y Chacho los entrega. Es lo que yo te digo, este tipo de caudillos, equivocados o no en la historia, no querían capaz un país a la europea, no se equiparaban en sus ideas a las ideas de Sarmiento, etcétera. Sin embargo, tenían un honor a la palabra empeñada propia del gaucho. Sí. Estamos hablando de 1862. Eran tipos que amaban la patria, que cumplían su palabra, que daban la vida por la patria. En cambio, estos otros tipos tenían, sin desmerecerlo y sin criticarlo, tenían fortunas que cuidar, tenían intereses. Que por ahí les llevaban a estar en una causa y no en otra. En 1863 ya viene el final del Chacho. Mitre manda un ejército ya con una tecnología, con superior, otro tipo de fusiles y demás. Y lo manda al coronel Irrazábal. Un gran militar. Lo manda al coronel Irrazábal. Irrazábal lo persigue al Chacho por todos lados. Era muy difícil encontrarlo al Chacho porque su gente lo protegía. Y murió gente para no declarar dónde estaba el Chacho. Qué bárbaro. Prefirieron morir antes que delatarlo a su líder. Qué bárbaro. Bueno, lindo, es así, ¿no?, que el 12 de noviembre de 1863, Irrazábal con una patrulla logra encontrarlo al Chacho en un poblado, ahí en La Rioja. Lo rodean y Irrazábal dice así: si hay un bandido que salga, así dice Irrazábal, estaba con su mujer el Chacho. Si hay un bandido que salga, dice Irrazábal, y de adentro le contesta el Chacho: yo no soy ningún bandido, soy el general Peñalosa, le dice. Y sale pensando que lo iban a detener, y cuando salen lo atraviesan con una lanza. Sí. Acto seguido, cortan la cabeza del Chacho, lo ponen en una pica y lo llevan a la plaza como trofeo, para demostrar que había muerto el Chacho. Si mal no recuerdo, es en Olta. Y con el Chacho Peñalosa y con Felipe Varela después
Muere para siempre el gaucho argentino. Sí. Y a la mujer del Chacho le hacen limpiar la plaza delante de todo el mundo. Pobrecito, Sí, pobrecito. le hacen limpiar la plaza. Con la cabeza del Chacho ahí clavado Esas cosas no se hacen. en una pica. Bueno, el Chacho no hubiera hecho una cosa así, ¿viste? No. Ni el Facundo Chacho Quiroga, no. ni Era- Barra, ni de última, Dorrego. de última se hubieran batido a duelo. Sí, señor. Pero no de Sí, esa señor. forma. Sí, señor. Felipe Varela había nacido en Catamarca. Felipe Varela había pertenecido al ejército del Chacho. Es posterior, por eso dije Sócrates, Platón y Aristóteles. Sí, Acá señor. tenemos Facundo Quiroga, Chacho Peñalosa, Chacho Peñalosa y Felipe Varela. Felipe Varela era un tipo muy pintón. Un tipo muy pintón. Un Millán Barredo cualquiera. Más o menos de ese estilo, así. Y dice que llevaba una valija en donde llevaba sus tijeras, sus navajas, para tener ese bigote como Dalí, ¿viste? Así. Sí, Bueno, sí. Dalí lo- En el medio del campo, pero Sí, pituco. sí, El sí, tipo pituco, de buena ropa. Felipe Varela nace en mayo de 1821. Fíjate vos, los otros habían nacido en 1700, en 1770 y 1780. Nace en Guaycama, provincia de Catamarca. La familia de Felipe Varela, una familia que estaba bien, estaba acomodada. Sí, señor. Sí, señor. Y Tenía instrucción. Tiene instrucción. Sabía leer y escribir sí, correctamente. Sí, se prepara todo. Y Felipe Varela, a los 21 años, se da cuenta de que lo que habíamos hablado un poquito anteriormente, de que el puerto de Buenos Aires estaba asfixiando a las economías regionales. Hasta ahora. Le dijimos, Hasta ahora, amigo, el hasta vino, los aceites de oliva, Sí, los señor. frutos que Sí, señor. para hacer dulces, Hasta ahora, amigo. los ponchos, las frazadas, todo eso, el puerto Las de Buenos famosas Aires. retenciones son eso. Sí. Las cobro yo y las reparto entre ustedes, pero con la mejor parte me quedo yo. Sí. O sea, sin hacer política, ¿no? Sí. Estamos hablando de historia. El 8 de septiembre de 1840, Felipe Varela se va a participar en lo que se conoció como la batalla del Río del Valle, que es cerca de la capital de Catamarca. Él iba con su padre y el padre muere en esa batalla. Felipe Varela, bueno, son derrotados por las fuerzas mitristas. Felipe Varela se da cuenta que tiene que irse de ahí y se va a La Rioja, se va con su madre. Y en La Rioja compran una propiedad o adquieren una propiedad en la localidad de Guandacol. Comienza a participar de las montoneras, acompañándolo al Chacho, va con el Chacho a Chile cuando el es Chacho exiliado. cuando es exiliado. Perdón, dije mitrista, pero en 1840 la fuerza de Rosas, no rosistas, mitristas, rosistas. me equivoqué la fecha, eran rosistas. Se va a Chile y el apodo de él era el Quijote de los Andes. Porque un tipo que se destacaba del resto, ¿viste? El gaucho tenía una forma de vestirse. Sí. Bueno, Felipe Varela era distinto. Totalmente. Era un gentleman, digamos. ¿Qué tal eso, no? Sí, pero patriota. Bueno, y adquieren una propiedad. Bueno, es que no bañarse como el gaucho Claro. no era condición sine qua non para ser otra patriota. educación. Felipe Varela San tenía Martín otra- los hacía bañar Sí. y cruzaron los Andes correctamente uniformados. Sí. Sí, señor. Adquieren una propiedad en Guandacol. Después te voy a contar qué pasó con esta propiedad cuando hablamos de la entrega a la patria. Él, como dije, integra los ejércitos del Chacho Peñalosa y en 1865, ya con la muerte del Chacho, recordemos que el Chacho lo matan en 1863, en 1865 Felipe Varela ya había tomado la comandancia de todas estas montoneras que estaban en La Rioja, San Juan, Catamarca, parte de Córdoba, había tomado la comandancia, y cuando se desata la guerra de la Triple Alianza, Felipe Varela se opone y dice esto va contra la Es que fue una guerra injusta. Exactamente. Solamente apoyada por vendepatrias. Por vendepatrias. Sí. Que estaban en Buenos Aires. Sí, porque sí. el interior argentino Bueno. se negaba a ir
e integrar el ejército para pelear contra el Paraguay. Bueno, te quiero contar algo. Porque López del Paraguay era otro caudillo Claro. que trascendía la frontera, era amado no solamente en el Paraguay, sino en América Sí, toda. sí, sí, No sí. te olvides que Rosas le dona a López el sable que San Martín le había donado a él con el que hizo la campaña. Sí. O sea, estamos hablando de un personaje cuya importancia iba más allá Y de la aparte- frontera del Paraguay. Aparte, recordemos también que en esos momentos Paraguay era Un una patriota. potencia, pero una potencia económica. Una potencia también. económica, va a Por- merecer programas Sí, especiales. tenía todo más esto. vía férrea que los otros países. Contame lo del Chacho Colega que se te va el No, programa. lo de Felipe. Felipe Varela, Felipe Varela. integra una organización que se llamó la Unión Americana. Esta Unión Americana estaba en contra de la guerra contra Brasil, estaba en contra de la guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, y Felipe Varela también esperanzado, estamos hablando de 1865, Sí, señor. 1866, Sí, señor. en que Urquiza se vuelva a levantar el Sí, arma contra el señor. centralismo Nunca lo porteño, hizo. y nunca lo hizo. Te quería contar lo de Guandacol. Cuando Felipe Varela se va con el Chacho a Chile, él integra el ejército chileno, se hace amigo de los oficiales del ejército chileno, porque él llega, Sí, a, señor. llega a tener el grado primero de capitán, Sí, señor. coronel y general. Así fue. Y general. Y cuando vuelve a La Rioja, que es la propiedad que tenían en Guandacol, que es donde estaba su esposo y sus hijos, él había tenido 3 hijos, vende la propiedad de Guandacol, vuelve a Chile con esa plata y compra fusiles y cañones y compra balas, o sea, las municiones Para y venir para volver a de vuelta pelear a a la pelear. Argentina. Para volver a Qué pelear a la bárbaro, Argentina. qué bárbaro. Bueno, No todos hacen eso. bueno, yo, colega, nos quedan 4 minutos. Yo quiero cerrar el programa Sí. con esto. Vuelvo a repetir una vez más, todo el mundo lo sabe, lo he dicho y me lo voy a repetir muchas veces. Yo soy uruguayo de nacimiento, emigré acá cuando tenía 13 años, me trajeron mis padres, como le trajeron a sus abuelos y bisabuelos a los que nos están escuchando. Somos una provincia de inmigrantes, esta es la capital nacional del inmigrante, todos sabemos lo que es un inmigrante, pero yo admiro a la Argentina como vuestros abuelos la amaron, le agradezco todo lo que me dio. La historia argentina es apasionante, porque en Argentina hay eso. Está el vendepatria como Rivadavia, el tipo que tenía solamente ideas como Sarmiento, aunque las concretó muchas de ellas, pero que no tenía gente atrás, digamos, a eso me refería. Está el hombre como Felipe Varela, como el Chacho, como Ibarra, Dorrego, Ramírez, López en Santa Fe, San Martín, el Papa, Maradona, Favaloro. Amigo, argentino es eso, una contradicción permanente entre grandes personalidades y grandes catástrofes y grandes cosas que no se han entendido porque han sucedido. La lucha entre argentinos, por ejemplo, es algo que... Vos sabés, esta gente toda unida, lo que sería. El mundo nos tendría miedo, amigo. Bueno, el mundo sabe eso, por eso no nos deja unirnos. Sí, pero hay un argentino que firma. Sí. Yo creo en la influencia de las potencias extranjeras que no quieren el desarrollo de la Argentina. Pero siempre lo digo, hay un argentino que firma. Que ayuda. Te quería contarlo ya para finalizar. En 1861 Felipe Varela acompaña a Urquiza a la batalla de Pavón. Y se viene totalmente desilusionado. Se da cuenta, como se había dado cuenta el Chacho, de que ya Urquiza no los iba a ayudar. Vuelve para el oeste argentino. Y ya enfermo, él conocía mucho Chile porque había vivido y era oficial del ejército chileno. Sí, señor. Y en 1870, 9 años después de la batalla de Pavón, y él ya con 49 años, recordemos que 49 años para esa época era una historia de vida, una persona y vieja. estaba enfermo por la misma vida que llevaban, y finalmente muere en el exilio, medio solo y triste y abandonado. Colega, una lástima que tenemos que irnos. Bueno. Un programa como hoy debería demorar toda la tarde porque hablar de estas cosas realmente emociona. Sí. Yo te agradezco que estés conmigo en este programa, que te hayas gracias, incorporado Javier. como coproductor. Sí. Y bueno, y quiero agradecer a la audiencia que todos los jueves nos escuchan y que después nos siguen también con los videos que se suben. Todo el mundo mira. Así que sí. Bueno, en eso estamos siendo exitosos. Bueno. Así que bueno, Un gusto. hacemos lo que nos gusta. Y saludos para todos. Hasta el próximo jueves. Buenas tardes.
Casa Burm es ferretería. Herramientas manuales, eléctricas y a explosión, clavos, bulones, tornillos, cables de acero, cadenas, alambres, sogas, media sombra, focos y reflectores LED y todo para instalaciones eléctricas y de plomería. Todo eso y mucho más. Casa Burm es donde no hay lo que no hay. Avenida Libertad 612, Oberá, teléfono 422-050 o 402-050. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte.